Hola a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de la academia que les ofrece Guna. Me llamo Alessandro Perra y soy el director científico de Guna. Estoy muy contento porque vamos a hablar sobre un tema que constituye uno de mis mayores intereses personales. Vamos a hablar sobre detoxificación y drenaje. Por eso, esta sesión se llama Detoxificación y drenaje, la madre de todas las terapias. Lo cierto es que si somos capaces de gestionar adecuadamente una buena terapia de detoxificación y drenaje, tendremos una maravillosa herramienta de terapia. Un buen drenaje es la mitad de una buena terapia. Considero que esta cita es muy cierta. Un buen drenaje es la mitad de una buena terapia. Hoy aprenderemos a enfocar esta mitad de terapia y este es el camino que tomaremos en este webinar. En primer lugar, veremos cuáles son los síntomas de la intoxicación, porque a veces la intoxicación puede aparecer como algo no bien definido. Es más, sabemos cuáles son los signos de la intoxicación. Me centraré y nos centraremos en el papel desempeñado por la matriz extracelular en los procesos de intoxicación. Sabiendo cómo funciona la matriz extracelular, será sencillo entender qué medicamento Guna está disponible para drenar y detoxificar. Conociendo el medicamento, será sencillo entender la posología de los productos. Hablaremos de los protocolos de drenaje y detoxificación. Por último, veremos que un cuerpo drenado es una condición necesaria para un estado de bienestar. Dado que hablaremos sobre bienestar, también veremos qué tipos de protocolos pueden establecerse para una buena terapia de bienestar. Un buen drenaje es la mitad de una buena terapia. En la medicina de regulación fisiológica, consideramos que el drenaje y la detoxificación son la base del triángulo de la terapia. Solo si tenemos el cuerpo libre de toxinas, los medicamentos podrán reequilibrar la red PNEI y tratar los síntomas. Y no estoy hablando solo en términos de medicina a bajas dosis, sino también de medicamentos convencionales. Funcionan mejor si pasan a través de un tejido drenado y detoxificado, de modo que el drenaje es importante. Estos son algunos de los síntomas que suelen observarse en los pacientes, o en algunos de ellos: sobrepeso y obesidad, erupciones cutáneas, piel irritada, etc., pero también relacionados con el sistema psiconeuroinmunoendocrino, como ansiedad y depresión, somnolencia, irritabilidad, baja libido, mala concentración, fibromialgia. Sé que la fibromialgia es una enfermedad inflamatoria, pero es una enfermedad que implica a la matriz extracelular, por lo que es importante drenar esta matriz extracelular y podemos hacerlo. Luego, dolores articulares generalizados, síndrome de intestino irritable, síndrome de fatiga crónica, síndrome de sensibilidad química múltiple, etc. Hay cientos de síntomas típicos de la intoxicación. Ahora bien, un interesante estudio realizado en Italia mostró que un 60-70% de las consultas a los médicos del Sistema Nacional de Salud se deben a síntomas imprecisos o inespecíficos. Se trata de pacientes que en realidad, desde el punto de vista nosográfico, no tienen una enfermedad específica, pero lo están pasando muy mal y no mejoran. Si se examinan los síntomas que refieren, muchos de ellos son típicos de una intoxicación. De forma que sí es cierto que un buen drenaje es la mitad de una buena terapia. Hay un tejido, o más bien un órgano tejido, que debe estar continuamente detoxificándose y drenándose, un tejido ubicuo que se denomina matriz extracelular. En esta diapositiva se puede ver dónde se encuentra. La matriz extracelular es el tejido que tenemos entre el medio externo de nuestro organismo, vasos linfáticos verdes, arterias rojas y capilares venosos azules, y el medio interno, que son las células. Todo lo que tiene lugar en la célula ha ocurrido antes en la matriz extracelular. Es a través de la matriz extracelular que pasan todas las sustancias liberadas por los capilares sanguíneos, es decir, nutrientes, moléculas de señalización, neuropéptidos, citocinas, hormonas, factores de crecimiento y también oxígeno y medicamentos, para llegar al objetivo final, que es el receptor transmembrana. Tienen que adherirse al receptor transmembrana y proporcionar las instrucciones adecuadas para el funcionamiento biológico de la célula.
Desde un punto de vista histológico, cuando hablo de matriz extracelular, estoy hablando de un tejido conectivo especializado o un tejido conectivo reticular, de acuerdo con la ubicación. Podemos tener fibras de colágeno, por ejemplo, en la piel, fibras reticulares, fibras elásticas, etc. La sustancia principal de la matriz extracelular está compuesta en un 90% de agua y un 10% de mucopolisacáridos y proteoglucanos. Esta especie de gel tiene que ser muy fluido, puesto que sólo así puede permitir el paso de todas las sustancias para que alcancen su objetivo. De modo que una forma más precisa de denominar a la matriz extracelular sería tejido conectivo pericelular libre fibrilar. La matriz extracelular es un tejido vivo. Es el tejido más importante que tenemos en el organismo por los motivos que acabo de exponer, y también es el tejido que almacena las toxinas, como los contaminantes atmosféricos, así como catabolitos de medicamentos sintéticos, metabolitos de alimentos y conservantes. Esta deposición de toxinas en la sustancia fundamental de la matriz extracelular es capaz de cambiar la estructura propia de la matriz extracelular. Si pudiéramos examinar la matriz extracelular de un niño de 3 años, sería rosa y estaría superhidratada y fluida. Si pudiéramos examinar la matriz extracelular de un hombre de 90 años, estaría marrón, deshidratada y poco fluida. Cuando hablo de fluido, me refiero a una textura de disolución, de modo que estaría como un ladrillo, con una textura dominante de gel. En estas condiciones, la matriz extracelular no permite el paso de ninguna sustancia y la célula no sabe qué hacer, porque no le llega oxígeno, neuropéptidos, citocinas ni nutrientes, de modo que en primer lugar se diferencia y luego muere. Si cuida su matriz extracelular, la drena, detoxifica y limpia, verá cómo sus células funcionan mejor. ¿Cómo puede mantenerse la matriz extracelular drenada y detoxificada? Solo tiene dos posibilidades de mantener la homeostasis. La primera es inflamarse. No hay que pensar que es una locura que la inflamación sea importante para mantener limpia la matriz extracelular. No hablo de inflamaciones patológicas, sino de la inflamación fisiológica leve que es capaz de conjugar la sobrecarga de toxinas. La segunda forma es permitir el drenaje de las toxinas. La inflamación y el drenaje son los dos únicos mecanismos que nos ha dado la madre naturaleza para mantener nuestra matriz extracelular limpia y nuestro organismo en homeostasis. Incluso podría decir que la mejor forma de detoxificar y drenar la matriz extracelular es inflamarla ligeramente. Y al mismo tiempo, la mejor forma de drenar la matriz extracelular es inflamarla. Con esto quiero decir que la inflamación y el drenaje van de la mano. Estos mecanismos y la detoxificación de la matriz extracelular están controlados por el eje psiconeuroinmunoendocrino y especialmente dos parámetros son fundamentales para mantener la homeostasis de la matriz extracelular dentro de los límites fisiológicos. El primer parámetro fundamental es el pH fisiológico. Necesitamos un pH entre 7 y 7,5 y una temperatura entre 36 y 37 grados centígrados. Cualquier cambio en este intervalo de valores puede ser la causa de la aparición de una enfermedad. Centrémonos en la matriz extracelular. Se trata de un tejido vivo y, en cierto sentido, respira. Esto es muy interesante. Desde las 3 de la mañana hasta las 3 de la tarde, nuestra matriz extracelular muestra un predominio de la actividad proteásica. Esto quiere decir que tenemos hidrólisis de las proteínas de la matriz, es decir, una remodelación de la matriz, con predominio de la fase de disolución. Desde un punto de vista metabólico, para que tengan lugar todas estas actividades, hace falta un cierto dominio de la acidosis. En las condiciones fisiológicas, después de una fase predominante de acidosis de 3 de la mañana a 3 de la tarde, tenemos una inversión de la curva. Deja de haber acidosis, pero nuestro organismo pasa a una condición predominante de alcalosis. Si la alcalosis es el estado metabólico, tendremos una actividad antiproteásica, neosíntesis de las proteínas de la matriz, reconstrucción y fase de gel. Esta es la cronobiología de nuestra matriz extracelular. Cuando se mantiene esta alternancia entre alcalosis y acidosis, nuestro estado de salud es bueno.
¿Por qué la madre naturaleza quiere que estemos un poco inflamados fisiológicamente durante 12 horas todos los días? Porque es la única opción que tenemos para contrarrestar la deposición de toxinas en la matriz extracelular. A veces, la cantidad de iones de hidrógeno producidos por el estrés, el cansancio, las enfermedades o el envejecimiento supone una sobrecarga para la matriz extracelular. Nos afecta una saturación de iones de hidrógeno que se suma al resto de las toxinas, y dicha fase prolongada de acidosis deja de ser adecuada fisiológicamente y pasa a ser el preludio de una inflamación patológica. Una vez más, podemos ver que el vínculo entre intoxicación e inflamación es estrecho y real. Si podemos controlar la acidosis en la matriz extracelular, la inflamación es buena, fisiológica y controlada, capaz de conjugar y neutralizar las toxinas. Sin embargo, si la acidosis dura mucho tiempo debido a que la matriz extracelular está muy intoxicada, mantendrá una inflamación patológica. Con el fin de controlar el funcionamiento de la matriz extracelular, además de otros medicamentos que vamos a estudiar, quiero destacar este suplemento alimentario llamado Guna Basic. Guna Basic equilibra a la perfección el pH de la matriz extracelular. Se trata de una combinación de citrato, carbonato y fosfato en una concentración controlada para que tengamos la máxima capacidad de contrarrestar los iones de hidrógeno sin provocar efectos secundarios. Sin embargo, Guna Basic también contiene otras sustancias, fundamentalmente de origen vegetal, pues es importante que los componentes sean saludables. La fibra de bambú es una de las fuentes más abundantes de sílice en la naturaleza. ¿Por qué hay fibra de bambú en Guna Basic? Porque el sílice es importante para mantener compacta la matriz extracelular y proporcionarle una estructura biológica. Con el sílice estamos incorporando en cierto sentido sus componentes. Así, el primer producto que hay que tener en cuenta para inducir un buen drenaje de la matriz extracelular es Guna Basic. ¿Cuándo se administra Guna Basic al paciente? Por la noche. Lo ideal es entre las 8 y las 10, ya que estamos estimulando la fase fisiológica predominante de la alcalosis. No se debe administrar Guna Basic por la mañana. De lo contrario, se contrarrestaría el estado fisiológico predominante de la acidosis que necesitamos al comienzo de la mañana. La acidosis es el estado metabólico para la pequeña inflamación fisiológica que necesitamos para neutralizar la sobrecarga de toxinas dentro de la matriz extracelular. La cronobiología de la administración de Guna Basic es importantísima. Guna Basic viene en sobres. Tome un sobre de Guna Basic disuelto en agua u otro líquido una vez al día, incluso prolongando la toma, preferiblemente entre las 8 y las 10. La otra manera de evitar la intoxicación de la matriz extracelular, que es el origen de todas estas enfermedades caracterizadas por una inflamación crónica de baja intensidad, consiste en activar el drenaje de la matriz extracelular a través de los vasos linfáticos que la conforman. En esta diapositiva puede ver que si no drena bien la matriz, no dejará de añadir toxinas y toxinas hasta que la única forma de que el organismo pueda neutralizar la sobrecarga sea la inflamación. Y no la inflamación fisiológica controlada, sino la patológica, y observaremos síntomas en el paciente. Sin embargo, si es capaz de estimular el drenaje de los vasos linfáticos, conseguirá que la matriz drene esta carga de toxinas. Solo existe un medicamento capaz de hacer esto, un medicamento maravilloso, uno de los fármacos de baja dosis más utilizados del mundo, ya que todos saben que si se mantiene limpia y detoxificada la matriz extracelular, cualquier otra terapia será más eficaz. Este medicamento se llama Guna Matrix. Es la estrella que marca el camino de todos los medicamentos de drenaje Guna. Tenemos que conocerlo bien, ya que realmente es una obra maestra en términos de diseño farmacológico para un medicamento. Se trata de un fármaco de varios componentes y objetivos formado por muchos compuestos, todos ellos destinados a diferentes objetivos. A continuación, destacaré algunos de los componentes más importantes y decisivos de Guna Matrix, empezando por tres de ellos: interleucina 6, hialuronidasa y pirogenium. Estos tres componentes son capaces de solubilizar la matriz extracelular para inducir la solubilización de la sustancia principal de la matriz extracelular.
especialmente pirogenium y la interleucina 6, activan las metaloproteasas, que son enzimas capaces de digerir algunas proteínas de la estructura de la matriz. El funcionamiento de la hialuronidasa es fácil de comprender. Descompone el ácido hialurónico. Estos tres componentes estimulan la solubilización de la matriz extracelular. Esto es fundamental, ya que cuando una matriz es tóxica, no está en su estado predominante de solución, es decir, fluida, sino en estado predominante de gel. Es como un ladrillo que almacena toxinas y no deja que acaben en los vasos linfáticos para su excreción final. Sin embargo, Guna Matrix no solo consta de esos componentes. Hablemos de la dehidroepiandrosterona, DHEA. Los pacientes en tratamiento con Guna Matrix suelen comentarnos que se sienten con más energía desde que toman Guna Matrix. Esto se debe a la dehidroepiandrosterona, que está relacionada con la pregnenolona, una precursora de las hormonas esteroideas. En ocasiones, los pacientes masculinos hablan de un aumento del deseo sexual como efecto secundario positivo. La DHEA en Guna Matrix permite sustentar el paciente durante el trabajo de detoxificación, lo cual es muy importante. Otro componente del que quiero hablar es la Thuja occidentalis. Se trata de una planta capaz de contrarrestar un comportamiento constitucional de algunos pacientes, que es la tendencia a depositar y almacenar toxinas. Así, por una parte actuamos en la sobrecarga de toxinas y por otra, con Tuja, corregimos la tendencia a acumular dichas toxinas. Es un concepto interesante. Por tanto, podemos decir que Guna Matrix también actúa a nivel constitucional. Otro importante conjunto de remedios es Fucus y tres aminoácidos, tirosina, fenilalanina e histidina, los tres precursores de las hormonas tiroideas. Juntos y en combinación con Fucus, estimulan el tono simpático del paciente. Acompañados de la dehidroepiandrosterona, estos componentes hacen que Guna Matrix sea un medicamento capaz de dar energía al paciente. Por último, me gustaría destacar la presencia de vasos linfáticos de origen porcino. ¿A qué se debe la presencia de este componente? Todas las toxinas eliminadas por la sustancia principal de la matriz extracelular a través de los mecanismos que acabamos de explicar van a los vasos linfáticos, los cuales, junto con los vasos sanguíneos, vascularizan nuestra matriz extracelular. De las clases de anatomía es fácil recordar que los vasos linfáticos se dirigen al tórax por el conducto linfático. Dicho conducto desemboca en la vena subclavia y gracias a Guna Matrix, las toxinas que en un principio estaban en la matriz extracelular y luego en los vasos linfáticos, ahora se encuentran en la sangre, a través de la cual llegan al órgano de excreción para la eliminación final de las toxinas. En cualquier caso, todo empieza con Guna Matrix. Tenemos muchos medicamentos diseñados para drenaje y detoxificación, pero creo que está claro que con Guna Matrix estamos realizando una terapia perfecta de detoxificación y drenaje, pues es el proceso completo. A veces, durante mis seminarios, digo que hay que olvidar todo lo que digo excepto Guna Matrix. Es posible combinarlo con fármacos convencionales, que funcionarán mejor, por lo que se puede bajar la dosis y muchas otras posibilidades que veremos a continuación. Me gusta hablar en términos de terapia de detoxificación del organismo entero. En primer lugar, hay que limpiar la matriz, y ahora sabemos qué hacer. Después, se aumenta la circulación linfática. Sin problema, hay vasos linfáticos en Guna Matrix, pero también se puede utilizar un medicamento específico para ello. Guna Linfo. Guna Linfo expulsa las toxinas al torrente sanguíneo para que lleguen a los órganos excretores, los riñones, el intestino y el hígado. En esta diapositiva puede observar las fases de la detoxificación. En primer lugar, actuamos en la matriz. Al mismo tiempo, aumentamos el drenaje linfático y activamos los órganos excretores para la eliminación final de las toxinas. Dando un vistazo a la composición de Guna Linfo, que no solo es capaz de reactivar la circulación linfática, vemos que es un maravilloso medicamento linfagogo que también puede controlar los órganos linfáticos primarios y secundarios. Guna Liver estimula el funcionamiento del hígado y la vesícula biliar. Se recomienda en el tratamiento de la hipercolesterolemia leve y moderada, puesto que aumenta la actividad de las enzimas hepáticas.
Guna Bowel activa el funcionamiento del sistema digestivo en general y especialmente el funcionamiento intestinal. Tiene una importante función laxante y puede ayudar a los pacientes con estreñimiento. También protege la mucosa intestinal gracias a la presencia de vitamina D, necesaria para las células epiteliales de su capa epitelial única con el fin de restablecer la integridad de los sistemas de unión, lo cual es importante para permitir el efecto barrera de la mucosa intestinal. Guna Kidney es uno de los más utilizados para la excreción final de las toxinas acumuladas. Estimula el drenaje de los riñones. También se puede utilizar en algunas variedades de cistitis, pues en su fórmula tenemos Escherichia coli y Proteus. La Escherichia coli suele estar presente en algunas variedades de cistitis. El último es Guna Cell. Este no es como los anteriores, un típico medicamento detoxificador, sino que es el que utilizamos específicamente en pacientes de más de 40 años con enfermedades funcionales o crónicas, para que tengan energía en forma de ATP. GunaCell contiene algunos productos intermedios del ciclo de Krebs y numerosos oligoelementos, especialmente manganum y magnesio, y vitaminas con actividad antioxidante. Sin embargo, también es un producto capaz de contrarrestar los procesos degenerativos gracias a tres plantas: Conium maculatum, Colchicum autumnale y Podophyllum peltatum. En fitoterapia, estas plantas se utilizan para el tratamiento de los síntomas de enfermedades degenerativas. Es importante acordarse de GunaCell siempre que haya que inyectar energía a las células mediante la producción de ATP. Drenaje en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias agudas. Obviamente, cuando se tiene una inflamación aguda, en general no hay una intoxicación grave de la matriz extracelular, de modo que Guna Linfo es suficiente por sí solo para drenar a dichos pacientes. Por tanto, hasta que desaparezcan los síntomas, conviene pensar en Guna Linfo más Guna Flam, y a veces el medicamento específico para el órgano principalmente afectado. Más importante es el drenaje en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias crónicas. En este caso, en primer lugar, tenemos que pensar en términos de terapia de detoxificación del organismo entero, TBTD, y después podemos trabajar con una terapia específica para el órgano principalmente afectado. Esta segunda fase de la terapia será mucho más efectiva si ya hemos drenado la matriz extracelular. Como estrategia de drenaje en enfermedades crónicas, podemos aplicar un primer tratamiento con 45-60 días de Guna Linfo más Guna Matrix más Guna Cell más uno de los medicamentos diseñados para la activación de los órganos excretores. Con Guna Liver activamos el hígado, con Guna Bowel el intestino y con Guna Kidney los riñones. Si tiene un paciente con insuficiencia hepática, no utilice nunca Guna Liver en el combinado, dado que debido a dicha insuficiencia, el hígado no podrá asumir las toxinas para su eliminación final. En su lugar, utilice Guna Kidney. El concepto es drenar el órgano paralelo cuando estemos siguiendo el protocolo de detoxificación del organismo entero. Siempre hay que combinar los tres específicos con el medicamento capaz de activar el órgano excretor que mejor funcione en los pacientes. El planteamiento TBTD puede utilizarse no solo cuando nos enfrentamos a una enfermedad crónica o degenerativa, sino también en pacientes mayores. En este caso, tenemos que pensar en una botella de agua. Para facilitar la terapia y aumentar la adaptabilidad, recomendamos aplicar la dosis diaria toda junta, es decir, 40 gotas de Guna Matrix más 40 de Guna Linfo más 40 de Guna Cell. Y de acuerdo con el estado del paciente, elegir Guna Kidney, Guna Liver o Guna Bowel para la excreción final de las toxinas, eliminadas previamente por los tres medicamentos específicos. En cuanto a la posología, lo habitual es 20 gotas 2 veces al día durante al menos 2 meses. Así, la dosis diaria es de 40 gotas cada uno. Me gustaría terminar este webinar hablando del bienestar. Un buen drenaje es la mitad de una buena terapia, y ya con Guna Matrix la situación general mejorará considerablemente. Sin embargo, podemos establecer una innovadora terapia inteligente completa de bienestar para conseguir el equilibrio total.
El bienestar es un mecanismo complejo que implica varios mecanismos. En primer lugar, tenemos que restablecer la red PNEI. Para ello, podemos tener en cuenta dos medicamentos. Para las mujeres utilizamos Gunafem. Se trata de un medicamento de múltiples componentes. Los ingredientes son las diferentes glándulas del sistema neuroendocrino, desde la glándula pineal a los ovarios y el cuerpo lúteo. Estimulamos ligeramente todas las glándulas y reequilibramos la relación entre ellas. En los pacientes masculinos, el producto es Guna Male. La composición es muy similar a Guna Fem. Lo que cambia son los derivados de los órganos reproductores. Así pues, después del drenaje, el segundo paso es el reequilibrio del eje hipotalámico hipofisario adrenal, HHA. Se trata del eje del estrés. Cuando estamos bajo presión, este eje se sobreestimula, lo cual provoca hipercolesterolemia. Esta cambia toda la red PNEI y es responsable de las situaciones de fatiga crónica. Normalmente esto conlleva un agotamiento suprarrenal. Si el estrés es continuo, este y el agotamiento son muy graves y tenemos que recuperarnos de ello. En los pacientes con estrés crónico observamos algo interesante. Esta es la curva de la producción de cortisol a lo largo de las 24 horas del día. Puede verse que el pico es 30 minutos después de despertarse. En este caso, hay una buena reactividad del eje HHA. Si el paciente sufre estrés crónico, la curva cambia un poco, pero esto es la causa del síndrome de fatiga crónica, lo cual es lo contrario del bienestar. Esta es la tendencia de la curva del cortisol con estrés crónico. Puede verse que el pico es mucho menor que en las condiciones fisiológicas, 30 minutos después de despertar. A veces puede verse una inversión de esta curva. Esta es la causa real de la desincronización del eje HHA, responsable del síndrome de fatiga crónica. Nuestro planteamiento para respaldar la fisiología del organismo consiste en recuperar la cronobiología en la curva del cortisol. Esto es posible utilizando un suplemento alimentario, tónico Guna. Tónico Guna contiene varios componentes, pero la mayoría de ellos, como el ginseng siberiano, el ginkgo biloba, la grosella negra o el romero, son específicos para las glándulas suprarrenales, pues las estimulan ligeramente para producir cortisol de forma fisiológica de acuerdo con la cronobiología. Como es de esperar, es importante tomar tónico Guna, que es un jarabe, por la mañana al despertar. Recomendamos 20 mililitros con el vaso medidor una vez al día para restablecer la curva de cortisol adecuada. En 2014 hicimos un estudio de análisis sobre la desincronización del eje HHA y el síndrome de fatiga crónica y estrés. Se administró a los pacientes tónico Guna y algunas vitaminas. La población era de 70 personas, entre 20 y 60 años, reclutados siguiendo unos determinados criterios. Tratamiento. Durante 4 semanas consecutivas, tónico Guna 20 mililitros al día y después de 15 y 30 días se evaluó a los pacientes. Los resultados fueron muy buenos en términos de sensación de agotamiento psicofísico. La sensación de fatiga se redujo en un 40%. La susceptibilidad a infecciones, que se puede observar en el síndrome de estrés crónico, un 30%. Algunos síntomas típicos del síndrome de estrés crónico, como el dolor de cabeza, un 20%, la falta de concentración, un 40%, los trastornos de la memoria, un 36%, y los trastornos del sueño, un 30%. Estos resultados son significativos, pero el estrés es una expresión de la desincronización de la curva de cortisol o de la función del eje HHA. En estos pacientes a veces se observa una inversión de la curva. Pierden la capacidad del tono simpático por la mañana y del vago tónico por la tarde. Y dado que estamos fomentando un tono simpático por la mañana, tenemos que desconectarlo, ya que a veces permanece hasta el final del día en estos pacientes. Así que tenemos que desactivarlo. La medicación que usamos para ello es Guna Sleep. ¿Por qué? Básicamente por la presencia de la melatonina. La melatonina es capaz de ralentizar las funciones del organismo. Es fácil comprender que el mejor momento para tomar Guna Sleep es entre las 21 y las 22 horas, 20 gotas bajo la lengua. En combinación con tónico Guna, Guna Sleep es capaz de reequilibrar las funciones del eje HHA y restablecer la tendencia fisiológica del cortisol.
El último paso en el complejo protocolo del bienestar es controlar el pH, uno de los parámetros vitales más importantes de nuestro organismo. Si nos encontramos en estado de acidosis, y por desgracia siempre estamos bajo el ataque de sustancias ácidas, provocamos una inflamación patológica y especialmente un tipo de inflamación importante y seria, la inflamación crónica de baja intensidad. Por tanto, tenemos que tener el pH bajo control y para ello, como hemos dicho, tenemos Guna Basic. No olvide administrarlo por la tarde. Así pues, para concluir, una posible terapia de bienestar en 4 pasos de acuerdo con la medicina física y rehabilitación. 1. Guna Fem Guna Male 40 gotas en una botella de agua al día. 2. Guna Matrix más Guna Linfo más Guna Cell 40 gotas cada una en la misma botella. 3. Para reequilibrar el sistema neurovegetativo, tónico Guna 20 mililitros a las 9 de la mañana y Guna Sleep o Guna Melatonin 20 gotas a las 9 de la noche aproximadamente. 4. Es preciso mantener la acidosis bajo control, pues es lo contrario al bienestar. Para ello, Guna básica en sobres disuelto en agua sobre las 21 horas. Administrar durante al menos 2 meses. Los pacientes se sentirán tan bien que preguntarán si pueden seguir con ello. No hay ningún problema, dado que no hay ningún peligro de sobredosis. Muchas gracias una vez más por su atención y espero que nos volvamos a ver en el próximo webinar.